se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Hola, saludos y muy buenas. Bienvenidos. Vamos a conversar hoy sobre América Latina y las nuevas recomposiciones, no solamente políticas, sino sociales y económicas, desde Argentina hasta el Gran Caribe. Con nosotros está Yesel Román. Muy buenas y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta invitación a esta que yo considero una casa, como lo es Red Social, y contento aquí de poder conversar sobre estos temas relacionados a nuestra región, América Latina. Lo más importante que está ocurriendo en las últimas semanas es el tema de las conversaciones de paz en Cuba respecto de FARC Colombia. ¿Cómo visualizas tú el proceso? Bueno, hay que tomar en cuenta que este gran conflicto, que si se quiere se puede marcar su inicio formal en 1964, pero tenemos que ir mucho más hacia atrás, cuando inicia la violencia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ha traído gran sufrimiento para toda Colombia, que si bien ha tenido una democracia duradera, porque Colombia lleva duradera, quizás perfectible, pero por lo menos duradera. Colombia ha tenido elecciones competitivas durante ya más de medio siglo, pero había estado sumido en lo que es esta gran violencia, que también engendró lo que fue la violencia paramilitar, que eso no se puede dejar de lado, también fue una gran violencia que afectó a ese pueblo colombiano, y por eso estas conversaciones que, vuelvo y les digo, o sea, formalmente 50 años de guerra civil, pero si se va más allá, el génesis de esa guerra, o sea, ya llevan casi 60 años, entonces lo que pueda surgir, terminar de surgir de estos diálogos en La Habana, es algo que todos los demócratas latinoamericanos y todos los amantes de la paz latinoamericana deberían respaldar, siempre y cuando esto sea sin impunidad, porque quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no pueden ser premiados con impunidad. Por eso yo endoso completamente, como creo hacemos casi todos, el proceso de paz, siempre y cuando esto sea respetando el Estado de Derecho y los derechos humanos. El hecho de que se esté conversando, que se esté dialogando en medio de una guerra, ya es un acto revolucionario dentro de una sociedad como la colombiana, que va a impactar Perú, va a impactar México y va a impactar República Dominicana y Haití. Y evidentemente que hay una conformación de la CELAC y está la conformación de la OEA. ¿Estamos en presencia de la desaparición de la OEA o el debilitamiento del bloque capitalista que representa la OEA conjuntamente con los Estados Unidos? Bueno, aquí estamos tratando tres temas diferentes, porque por un lado están las conversaciones de paz en Cuba y que también se llevaron en un momento a cabo en Noruega. Estas conversaciones de paz que en el día de ayer, cabe resaltar, no fue que ayer se firmó ya completamente la paz, sino que se oficializó lo que ya llevaba varios meses de un cese al fuego entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, FARC-EP y el Estado colombiano. Eso por un lado. Ahora bien, lo que tú continúas tratando, que es una posible desaparición de la Organización de Estados Americanos, que la semana pasada estuvo celebrando aquí en República Dominicana su 46ª Asamblea General, ya eso es otro tema que no tiene quizá tanto que ver con esto. Desde luego, el hecho de que haya sido un país suspendido de la OEA, como lo es Cuba, el que liderara el proceso de mediación entre ambas partes, eso le envía un mensaje bastante fuerte hacia quien se supone sea el mediador por excelencia en la región, y es un mediador que ha tenido bastantes problemas, no últimamente, o sea, han sido ya varios años, tomando en cuenta de que muchos países no se sienten a gusto con lo que es la OEA, muchos países han dejado
de pagar su membresía en la OEA, lo que ha llevado a una gran crisis económica dentro de dicho organismo y sus demás organismos adscritos, y que también hay muchos que ven con, no vamos a decir recelo, pero por lo menos reservas, la participación de los países dominantes de la región, como lo son Estados Unidos y Canadá, y por eso ha llevado a que el gran proyecto del expresidente Hugo Chávez, que en paz descanse, como lo fue la CELAC, toma mayor fuerza en los últimos años. Yo no me atrevería a decir que de por sí ya suplanta a la OEA, pero desde luego es una presencia que hace un fuerte contrapeso. La crisis económica norteamericana, es decir, por primera vez la economía de Estados Unidos está expulsando mano de obra, está creando desempleo. Ese crack financiero, conjuntamente con el tema de las bienes raíces, la guerra en Europa, Asia Central, respecto de las guerras en África, está debilitando la economía norteamericana. El hecho de que América Latina esté unida refleja lo ocurrido en Brasil y lo ocurrido en Argentina. Estamos en una lucha entre dos pensamientos, el unilateralismo y el multiculturalismo. ¿Cuál es tu proposición en ese respecto? Vuelvo y repito que creo que aquí hay varios temas que se correlacionan y que de alguna manera van hacia la misma dirección, pero no necesariamente son indistinguibles, porque por ejemplo, Estados Unidos desde luego en los últimos años, las últimas décadas, ha visto un debilitamiento tal de su economía que lo ha llevado a perder influencia al nivel internacional e incluso en el nivel regional. Si vemos, por ejemplo, que América Latina en general, vuelvo y digo en general porque quizá muchos de nuestros televidentes pensarán que esto es ajeno, pero América Latina ha vivido unos años de bonanza, tenemos que reconocerlo en los últimos años, y una bonanza que ha sido más que por el intercambio tradicional con Estados Unidos, ha sido por el intercambio con asiáticos, o sea, dígase principalmente China, y su gran consumo de energía y alimentos que produce principalmente América Latina, y es por eso que ha tenido un gran crecimiento. Y desde luego, entonces eso lleva a que la pérdida de influencia de Estados Unidos también lleve a que varios países le hagan frente y no voten necesariamente en bloque con Estados Unidos en la comunidad internacional. Lo que está en juego, más allá del colonialismo y más allá de las viejas doctrinas imperialistas y de garrote de la posguerra en el hemisferio, pregunto, no solamente es el tema ideológico, también es un problema de 600 millones de consumidores de commodities, de materias primas, que están en manos, por ejemplo, ahora de los estados progresistas y liberales que ya no están de acuerdo con las privatizaciones de la seguridad social. Además, a eso se une el tema de que América Latina y el bloque de la CELAC, conjuntamente con Mercosur, es la quinta potencia económica energética del mundo. Hablemos un poco de Venezuela. Venezuela, el hecho de que Colombia esté hablando de paz, el tema de lo que te dije de los consumidores de los mercados, conjuntamente con el tema de los Estados Unidos, está creando una nueva visión política en América. ¿No piensas tú que el tema de Colombia, conjuntamente con el tema de Estados Unidos, va a impactar en Perú en cambios de gobierno y el tema de México con lo que está ocurriendo? Cabe destacar, o sea, antes de entrar ya profundamente en tu pregunta, cabe destacar que la CELAC, vuelvo y digo, un proyecto del comandante Hugo Chávez, que en paz descanse, ese gran proyecto ha sido últimamente el interlocutor por excelencia de la Unión Europea en América Latina. De hecho, las cumbres entre la región y la Unión Europea ya no se están llevando a cabo con la OEA, sino con la CELAC. Entonces, eso es algo que a la larga debe ser tomado en cuenta. Y en cuanto a posibles cambios geopolíticos regionales, en base a las conversaciones de paz, los ejemplos que ponías, que son México, Perú y la propia Venezuela, en base a Colombia, cada uno tiene sus particularidades, porque no es secreto para nadie que Venezuela y Colombia han tenido una relación especial, si se quiere, tradicionalmente, compartiendo la frontera. Durante muchísimo tiempo fue Venezuela el principal receptor de inmigrantes colombianos, dado que Venezuela era el país de mayor fortaleza económica en dicha región.
Colombia en los últimos años ha sido uno de los países de mayor crecimiento regional, independientemente de sus grandes problemas de derechos humanos, ha tenido un gran crecimiento y entre las pocas cosas que impedían un mayor desarrollo para Colombia era precisamente esta guerra. Entonces yo sí creo que una firma de paz duradera, creíble y real pudiera repercutir en un cambio de balance en cuanto a la gran influencia de Venezuela, pasando ya quizás más directamente hacia Colombia. En base a México y Perú, también son ejemplos diferentes, ya que ellos no han mantenido esa pugna, si se quiere, tradicional con Colombia, pero vemos que Perú, que lleva ya 26 años siguiendo un modelo, quizás Juan Carlos diría neoliberal, yo diría liberal a secas, pudiera, ante tener un vecino con mayor paz, pudiéramos tener distintos cambios, porque, por ejemplo, eso pudiera llevar a una mayor participación política de un sector que tradicionalmente renegaba de la democracia. Y en base a México, que es un gran competidor de Colombia en otros sentidos, ya estamos viendo que, contrario a lo que se pensaba en el 2012, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder, que se pensaba que quizás no una nueva dictadura perfecta, pero sí un regreso prolongado, eso ya está en veremos, porque México cada vez muestra mayores retos, tanto de derechos humanos como económicos, y vimos ya hace 2 semanas la derrota del PRI en las elecciones gubernatoriales, algo que no había ocurrido en 80 años. Cuando uno observa la paz en el proceso de paz en Colombia, FARC, en Cuba, no cabe duda de que uno tiene que pensar mucho en lo que es el proceso de Haití, porque Haití está ocupado militarmente, bajo un maquillaje de coalición de países, pero lo que se está ocurriendo en Haití es una expoliación de sus riquezas naturales para el mismo tinglado geopolítico. ¿Tú piensas que Haití pudiese ser la próxima mesa de paz en América Latina? Bueno, el ejemplo haitiano es digamos, el más complicado de todos, porque como tú bien dices, Haití, si quizás muchos otros países nos quejamos de una soberanía disminuida, Haití tiene una ausencia total de soberanía hace varios años, ocupado militarmente, como tú bien dices, y maquillado, queriendo ser vendido como que ahí hay algún tipo de democracia o que hay algún tipo de institucionalidad, lo cual no es tal. En Haití no existe de ninguna manera la institucionalidad, y peor aún es el hecho de que la paz allá yo no la veo avecinarse por ahora, porque al contrario, cada sector, siguiendo sus conveniencias coyunturales, lo que hace es incentivar mayor inestabilidad, la cual muchos socios que se venden como amigos de Haití, de alguna manera se benefician de ello, porque tengo que decirlo, quizá tú y yo tenemos visiones diferentes sobre el tema geopolítico, pero tenemos que admitir los dos que Haití ahora mismo hay una semejanza a poder colonial que se beneficia de la total ausencia de soberanía haitiana. Que se haya podido, yo quiero insistir en la pregunta, que se haya insistido y que la paz haya llegado, al menos, o el proceso de construcción El cese al fuego. del cese al fuego en Colombia, manda un poderoso mensaje no solamente a la región, al hemisferio occidental, sino también a los países árabes. Recuerda que Venezuela tiene un asiento en la OPEP. Recuerda que Venezuela es quien enciende la electricidad en Haití y que está haciendo a través de Petrocaribe y del ALBA, está conjuntamente con otros países subsidiando a Haití y la República Dominicana. Entonces, en ese contexto, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, es el presidente in tempore de la CELAC. Fue testigo de los procesos de paz, al menos del cese al fuego en Colombia. Ese fenómeno geopolítico que se está expresando respecto de todo lo que son los diferentes países del hemisferio, va a incidir necesariamente, y pues vuelvo, insisto, en Haití hay un problema, y es que las grandes compañías haitianas están en manos de norteamericanos, específicamente del ala derecha del Partido Demócrata y del ala más radical del Partido Republicano, como es el clan Bush-Clinton. Eso, conjuntamente con la elección posible de Hillary Clinton en Estados Unidos como presidente de la República,
o presidente de Estados Unidos, va a generar unos serios conflictos en América porque hay intereses encontrados. Vamos a tener una presidenta que tiene Telefónica, que es la dueña de la Telefónica de Haití, y eso va a generar, por ejemplo, un proceso de paz o al menos un proceso de guerra civil. Guerra civil, Dios nos libre, porque todo lo que sucede en Haití tiene repercusiones en República Dominicana, pero yo sí estoy de acuerdo en que una presidencia de Hillary Clinton va a tener fuertes repercusiones en Haití, de forma tal de que sea cual sea el gobierno que resulte electo en la primera vuelta del 9 de octubre haitiana y la segunda vuelta de enero, el sector opositor lo verá innegablemente como un gobierno subsidiario de ese posible gobierno de la ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, y eso llevará a una pérdida de legitimidad de quien es uno de los principales interventores en Haití, y eso innegablemente puede llevar a gran estallido social que esperamos no devenga en mayor violencia civil. Y mencionabas el rol de Venezuela en la OPEP, el rol de Venezuela con Petrocaribe y su presencia en el Caribe. Vale destacar que en la votación del día de ayer para el orden del día en la Organización de Estados Americanos, para leer el informe del secretario general Luis Almagro, los únicos países que votaron en bloque con Venezuela cuando pidió que se abstuviera de leer dicho informe fueron precisamente los países miembros del ALBA o los países miembros de Petrocaribe. No hubo un solo país fuera de ese bloque que votara con Venezuela, incluyendo el gobierno colombiano, que en el día de ayer vimos al presidente Juan Manuel Santos con gran camaradería con Nicolás Maduro, pero de todas maneras le votó en contra. Entonces, contrario a lo que sucedía hace, si se quiere, 6, 7 años, de que llegó a controlar el gobierno venezolano hasta alrededor de 19 votos en la OEA, vimos ayer que ese bloque se ha reducido a 12, incluyendo Haití y la República Dominicana, que votaron en conjunto con Venezuela. Vamos a una breve pausa, Yatsel Román. Claro que sí. Sí. Estamos conversando con Yatsel Román sobre geopolítica en el hemisferio occidental. ¿Por qué Noruega es testigo del cese al fuego en Colombia? ¿Por qué los trabajadores y las clases medias bajas de Reino Unido, de Inglaterra, decidieron separarse de la Unión Europea? El mundo está cambiando muy rápido. Vamos a una brevísima pausa. Todo eso lo vamos a seguir en el próximo segmento. Pausa, regresamos, no se vaya. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. El excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez,
ha planteado sobre la insistencia de las comunidades carentes de energía eléctrica, que en sus tradicionales visitas sorpresas al interior del país se convierte en el mayor lamento y reclaman su inserción en el desarrollo que ella representa. La UERS, consciente de que la extensión de las redes eléctricas hasta lejanas demarcaciones es un compromiso presidencial, trabaja para cumplir con ese deber y orgullosamente exhibe en el primer año de su gestión que 30,000 dominicanos han recibido la energía eléctrica, con una inversión superior a los 189 millones de pesos y 6,008 kilowatts de energía instalada a través de la entrada del servicio de los sistemas de redes eléctricas. Y también con apoyo internacional han entrado en servicio 10 microcentrales hidroeléctricas con 300 kilowatts de potencia. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Regresamos. Yatzel Román está con nosotros. Estamos conversando sobre geopolítica en el hemisferio occidental, los diversos bloques que se están surgiendo en América Latina. No solamente bloques económicos, sino bloques sociales y políticos que están generando incluso movimientos sociales muy poderosos, como lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales y como lo que ocurrió en Ecuador. ¿Tú crees que fruto de todos estos avances y todas estas coaliciones internas, interpartidarias que están ocurriendo en América Latina de gobiernos liberales o de progresistas o de centro, o simplemente gobiernos de coaliciones, pudiese generarse a partir de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Brasil, golpes de Estado, nuevos golpes de Estado de parte de Estados Unidos de América Latina? Sí, bueno, contrario a tu definición de golpe de Estado, yo diría que lo que estamos es en un proceso cuestionable, porque si bien vemos que quienes lo instigan en Brasil también tienen sus grandes temas de corrupción, pero se ha llevado dentro de lo que es la constitucionalidad. Golpe de Estado para mí sería, y quizá para muchos, sería un rompimiento del orden constitucional, pero desde luego esos bloques que mencionas, que no iniciaron recientemente, son bloques que llevan ya alrededor de 17, 18 años, trajeron estabilidad para América Latina, porque si se ve, el génesis de cada uno de esos líderes fue que sus países tenían gobiernos bastante débiles, gobiernos impopulares, gobiernos que no representaban a las mayorías y gobiernos que eventualmente cayeron. Eso es precisamente lo que lleva al poder en ese momento el movimiento Quinta República, que devino en Partido Socialista Unido de Venezuela, y Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, pero también Alianza País en Ecuador. Si se quiere recordar, y lo recordarás tú mejor que muchos otros, Ecuador era el ejemplo clásico de gobiernos inestables. Por ejemplo, tan solo en los últimos 15 años, Ecuador tuvo alrededor de 6 presidentes que caían constantemente. Rafael Correa es el primer presidente en alrededor de un siglo en cumplir dos periodos consecutivos. Eso de por sí es un resultado positivo porque los países necesitan estabilidad. Un país que no se sabe cuál será el desenlace de un gobierno elegido democráticamente es un país que no puede tener estabilidad, porque en el caso de Ecuador sí eran prácticamente golpes de Estado, porque ahí sí había intervención militar.
Pero en base a tu pregunta de que si estos bloques pueden comenzar a caer por su participación, si se quiere, no alineada con Estados Unidos, eso, si estuviera Estados Unidos detrás de todo eso, yo creo que hubiesen quizá caído hace ya bastante tiempo. Bien, Paraguay, Honduras, Haití y México son ejemplos clásicos de intervencionismo y una expresión del nuevo colonialismo en la región. No olvidemos que Paraguay cae tras un golpe y la intervención incluso del propio Estados Unidos. Haití, quien da el golpe y ordena el golpe es Bill Clinton, siendo presidente. Irónicamente, lo que tú defines como golpe contra quien había sido su gran aliado haitiano y por quien hizo todos los esfuerzos posibles en los 90 para colocarlo en la presidencia. Al no convenirle su aliado cambiar una postura y asumir una postura que Jean-Bertrand Aristide, al cambiar una postura hacia adentro, hacia una política hacia adentro, y con su propia personalidad y tratar de instaurar una democracia vinculada al chavismo, vino el golpe. Vino esa caída de quien había sido el colonialista por excelencia en Haití, porque nadie había tenido mejores relaciones con gobiernos americanos en los últimos 50, 60 años desde Haití, como lo había tenido Jean-Bertrand Aristide, y precisamente cuando ya se aleja, si se quiere, de quienes habían sido sus jefes, porque así es que hay que decirlo, es que cae en desgracia, algo que es triste porque, desde luego, que un gobierno de un país tan debilitado como lo es Haití caiga de esa manera nos entristece, pero también yo creo, y creen muchos, que Jean-Bertrand Aristide no es una persona que estaba libre de pecado y que es una persona que verdaderamente había hecho mucho daño a Haití y que había contribuido precisamente a ese mayor colonialismo en la República vecina. ¿Eso justifica, desde tu punto de vista, el golpe? Perdón, le hago la pregunta. Sí. ¿Eso justifica entonces el golpe en Honduras? A Zelaya, perdón. Porque Haití no es solo, no está solo. No, claro. Es decir, Haití es parte de un conglomerado de 600 millones de personas. Sí. América Latina, ¿no? Sí. El Caribe. Entonces, a partir de ese concepto, pudiese justificar entonces el golpe en Paraguay, el golpe en Honduras a Zelaya, el golpe en Paraguay a Lugo, ¿no? El tema de Brasil, que disfrazado o maquillado a través de un concepto constitucional, todos vimos como JP Morgan y Merrill Lynch financiaron y sobornaron el Congreso brasileño. Como también lo hizo Petrobras anteriormente. Pero, vuelvo y digo, o sea, el ejemplo haitiano ese no tiene paralelos en América Latina. Entonces, algo que suceda en Haití no tiene tantas repercusiones en lo que sucede en otros países latinoamericanos. Pero en el caso de Honduras, yo tengo que decirlo aquí públicamente y responsablemente, es uno de los casos internacionales en los cuales yo considero que tomé yo una posición errada de la cual reniego hoy en día, por la cual me disculpo, porque yo sí creía en ese momento que se trataba de un proceso constitucional contra una persona que parecía estaba violando la Constitución, pero que precisamente de lo que lo acusaron a esa persona en ese momento, que era el presidente Mel Zelaya, precisamente eso fue llevado a cabo por sus sucesores y vimos como el año pasado ya el actual presidente Hernández reforma la Constitución, que era de lo que se acusaba a Manuel Zelaya, se va a presentar a la reelección el año que viene y no ha habido ningún proceso en su contra. En República Dominicana, quiero caer un poco a la República Dominicana porque somos parte del hemisferio. Sí. República Dominicana es un caso muy atípico, porque en los últimos años hemos visto cómo ha venido, por ejemplo, un partido como el PRD desaparecer o verse disminuido respecto de su capacidad hegemónica como partido. También el Partido Reformista Social Cristiano. El PLD, un partido en minorías, fundado en 1973 por el propio fundador del PRD, ha creado unas coaliciones políticas sociales que le ha permitido gobernar, excepto entre 2000 y 2004. No obstante, uno observa que el PLD en el año 2012 obtuvo su más baja votación en los últimos, desde 1996. Desde el 2000, que había sacado 24. Exactamente. Es decir, hemos visto reducir el bloque de partidos políticos y del sistema de partidos políticos. Además, está la privatización de la seguridad social que derrumba
el tema del que es el consumo de la clase trabajadora en República Dominicana y observamos el nacimiento de un experimento llamado Partido Revolucionario Moderno. Cuando uno observa el bloque oficialista y observa el bloque de la oposición, se da cuenta que en la República Dominicana se ha perdido una desconexión entre las clases medias, los trabajadores y la clase dirigente dominante. ¿Tú sientes que a partir de todo este proceso que está ocurriendo en República Dominicana se va a seguir escindiendo el sistema de partidos políticos toda vez que el 50% del PIB va a pago de deuda y no tenemos un empresariado que pueda asumir y dar empleo de calidad? Bueno, eso que tú mencionas es algo que a mí me preocupa bastante porque si bien es cierto que tradicionalmente los partidos políticos postguerra civil en República Dominicana habían sido representantes de un caudillismo, también eran cada uno de esos caudillos representantes de distintos sectores de la clase social, porque ese partido en minorías, que era el Partido de la Liberación Dominicana, era el fiel representante de, por ejemplo, la mayoría de los sectores de profesores, era el principal representante de los sectores universitarios, era el principal representante de la clase media ilustrada y de los sectores trabajadores, del propio PRD, que era el principal representante de las masas populares, el Partido Reformista, que quizás a ti no te guste, pero era el principal representante de los sectores conservadores nacionales. Entonces cada uno representaba una visión. No es que no me guste, era un partido oligárquico, como lo es el Partido de la Liberación. Que precisamente eso pasa. El PLD, tras el Frente Patriótico, hereda gran parte o casi la totalidad de ese frente, pero lo logra trascender. Ya no depende de esos sectores que representa para mantenerse en el gobierno, pero no únicamente el PLD, sino que los demás partidos del sistema también han dejado de representar sectores algunos. Cada uno representa el gobierno por ser el gobierno y otro representa la oposición por ser la oposición, pero no lo vamos fijando posiciones generalmente con los trabajadores, con la clase media, con los profesionales, con las juventudes. Cada uno es sencillamente compitiendo por ver quién administra qué parte del Estado. Algunos sea el poder municipal en algunas vertientes y otros administrando el poder ejecutivo, pero también el poder legislativo y el poder judicial. Entonces eso es algo bastante preocupante y creo que llama a los sectores moderados, sectores liberales, sectores progresistas, en el sentido clásico de la palabra, a examinar bastante profundo cuál es su actuación dentro de distintas organizaciones. Estamos cayendo ya en el final del trayecto de esta interesante conversación con Yacel Román. En nuestra opinión, y vaya como la opinión como una pregunta, el tema del multiculturalismo y unilateralismo. Se trata de eso, se trata de la ruptura definitiva de las poblaciones que van hacia una construcción de ciudadanía que se revelan al estar mejor informadas, fruto del capitalismo nuevo de la información y de la simultaneidad y la construcción de nuevas redes interpartidarias e intersociales en las poblaciones de los países, no solamente del hemisferio, sino en lo que ocurrió respecto del Reino Unido con la separación de la Unión Europea. Sí, bueno, como tú bien dices, cada vez con el mayor acceso a la información, con una mayor alienación por parte de sectores importantes de la sociedad que ven ese divorcio entre las clases dirigentes y ellos, eso lleva a reacciones, si se quiere, fuertes, como vimos ayer, contra todo pronóstico. Los británicos, principalmente la clase trabajadora británica, rechazó lo que es Bruselas y la Unión Europea votando por la salida de la Unión Europea, y eso es algo que va a tener un efecto dominó y que es en sí mismo una reacción a gran parte de lo que ha venido sucediendo en otros países. Si vemos que sectores antisistémicos han sido los que han salido fortalecidos en cada uno de los procesos electorales de Europa. Entonces eso es algo que merece gran examen. Y en América Latina la ruptura viene incluso desde antes de mayor acceso a la información, porque tomemos en cuenta, el movimiento Quinta República en Venezuela triunfa en el año 1998. El movimiento al socialismo triunfa en Bolivia en el año 2005, Alianza País en Ecuador en el año 2006. El mismo comandante Ortega regresa al poder en el año 2006 y ellos eran precisamente los que habían hecho frente a ese descontento. Pero ahora vemos que el péndulo gira nuevamente hacia quizá no un pro-americanismo o pro-yanquismo,
como dirían algunos, sin condiciones, pero sí está girando a un contrapeso. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a nuestros televidentes. Sí, es un lujo para nosotros. Tu amistad, esto fortalece nuestra amistad. Siempre, siempre. Sabes que es una amistad incondicional contigo y con todos los miembros de Red Social. Saludos a Ito Bisonó. Siempre, él siempre pendiente. Sí, sí. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bye bye. Chao, chao, chao. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto.